Cámara aprueba proyecto que incrementa ingreso mínimo mensual. Movimientos sociales nicaragüenses piden apoyo internacional para enfrentar crisis en su país. Inician estudio de proyecto que impide a colegios condicionar matrícula de alumnos al uso de medicamentos. Director ejecutivo de Comisión Ingresa entregó nuevas cifras sobre el CAE a comisión investigadora. Abogado tributarista critica calidad de contrato entre la Corfo y Soquimich. ¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Revisaremos aquí, como es ya costumbre, los hechos noticiosos más relevantes ocurridos en las últimas horas en la Cámara de Diputados. Y vamos a partir claramente con la que ha sido la noticia en las últimas horas, porque se aprobó el proyecto que incrementa el ingreso mínimo mensual. La iniciativa enviada a segundo trámite legislativo al Senado contempla elevar el monto en 2 tramos, de modo de alcanzar al 1 de marzo de 2019 los 300.000 pesos. La propuesta asimismo contempla las nuevas cifras para la asignación familiar y maternal y el subsidio familiar, entre otros puntos. Conforme a los acuerdos adoptados por las Comisiones Unidas de Hacienda y de Trabajo y tras un largo, intenso y polarizado debate, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que eleva el ingreso mínimo mensual de los actuales 276.000 pesos a 300.000 pesos al 1 de marzo del 2019. La nueva cifra aplicable a los trabajadores mayores de 18 años y hasta de 65 años de edad contempla una escala intermedia con efecto retroactivo al 1 de agosto del presente año, en donde la cifra se fija en 286.000 pesos. Además, el proyecto contempla el monto que tendrá para las mismas fechas el ingreso mínimo mensual de los trabajadores menores de 18 años de edad y mayores de 65 años de edad, así como el ingreso mínimo mensual para efectos no remuneracionales. Para todos estos casos, la propuesta incluye una fórmula para reajustar las cifras a contar del 1 de marzo de 2020, que tendrá como referencia la proyección del crecimiento del PIB. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, valoró el trabajo realizado con los parlamentarios y remarcó que en la propuesta se tuvieron a la vista mejorar las condiciones de los trabajadores, cuidar la empleabilidad y la situación de las pymes. Por todos estos elementos nos parece que el tener un reajuste plurianual que proteja a los trabajadores por inflación y que les dé más cuando haya mayor crecimiento, que haya generado mayores guarismos más cercanos a alcanzar los 300.000 pesos, creo que es una buena noticia para Chile. El oficialismo resaltó la apertura del Ejecutivo para negociar con parte de la oposición y, como indicó el diputado Francisco Eguiguren, el articulado resultante de dichos acuerdos. Valoré profundamente la propuesta del gobierno, que abierto a oír todas las posiciones, fundamentalmente la de la oposición, nos propuso un reajuste del salario mínimo que nos deja no tranquilos, porque siempre vamos a querer más, pero sí es un reajuste de acuerdo a la realidad del país hoy día, y eso lo valoramos muchísimo. Claramente, gran parte de la oposición refutó la propuesta y sostuvo que no ayudará a que los trabajadores que ganan el salario mínimo puedan salir de la línea de la pobreza, tal como indicó el presidente de la Comisión de Trabajo, diputado Gastón Saavedra. Lo que nosotros votamos en contra fue porque consideramos que es injusta la posición del gobierno al hacer esta propuesta de 24.000 pesos en los mismos 18 meses si uno lo compara con el gobierno anterior. Anteriormente se dieron 40.000 pesos y hoy día son 24. Por tanto, no podemos estar contentos, no podemos estar felices porque simplemente hemos condenado a 800.000 familias de chilenos a vivir en la pobreza durante además 3 años. Otros legisladores, como Daniel Núñez y Giorgio Jackson, fueron aún más enérgicos en sus críticas hacia quienes aprobaron el proyecto y expresaron su deseo que el resultado se revierta en la siguiente instancia. Nunca antes en la Cámara de Diputados se había aprobado un salario mínimo por 2 años y medio sin acuerdo con la CUT, y más encima un salario mínimo que ni siquiera iguala en condiciones macroeconómicas similares a lo que se obtuvo con la presidenta Bachelet. Por lo tanto, este es un pésimo acuerdo
profundiza la desigualdad, los trabajadores van a seguir insertos en una dinámica de pobreza y por otro lado los multimillonarios van a ser más ricos, quienes abusan de los trabajadores se van a enriquecer y van a ser más multimillonarios con esta propuesta de salario mínimo. Por eso es que yo pongo toda mi esperanza, expectativa en que el Senado revierta este acuerdo. El gobierno habla de los tiempos mejores. Lamentablemente no son ni siquiera mejores frente a sus propios parámetros, frente a su propio primer gobierno, y lo peor es que tenemos hoy día la perpetuación, de alguna manera legalización de la situación de pobreza que viven hoy día quienes tienen que trabajar más de 45 horas a la semana. Por lo tanto, hubo un rechazo contundente por parte no solo del Frente Amplio, sino también otras bancadas que desde la oposición exigieron acá un rechazo. Espero que en el Senado se pueda revertir. Cabe mencionar que la iniciativa también define el nuevo monto de la asignación familiar y maternal del Sistema Único de Prestaciones Familiares, así como del subsidio familiar. En ambos casos, el reajuste posterior se aplicará conforme al mismo sistema del ingreso mínimo mensual. Y movimientos sociales nicaragüenses piden apoyo internacional para enfrentar la crisis que vive su país. La Comisión de Relaciones Exteriores recibió a una delegación de jóvenes de Nicaragua que ha iniciado una gira por distintos países del continente con el fin de dar a conocer los alcances del conflicto. Conmovedor, así definieron parlamentarios de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara el relato entregado por jóvenes nicaragüenses pertenecientes a los movimientos estudiantil universitario, campesino y de madres y familias de víctimas que entregaron antecedentes sobre las fases que ha vivido el actual conflicto que se inició el 18 de abril en protesta por la reforma al sistema de pensiones aprobada de manera unilateral por el presidente Daniel Ortega. Ese fue el detonante que motivó a estudiantes y adultos a movilizarse y manifestar su descontento en distintas zonas del país, pues consideraron que el gobierno les estaba quitando lo ganado en sus años de trabajo. Hasta la fecha, se cuentan más de 400 muertes en un país en el que, según señalaron, los medios de comunicación y de publicidad han sido controlados. Sabemos que solamente la lucha unificada de todos los países y de todos los sectores sociales que conforman estos países es lo que nos va a dar la fuerza a nosotros, como ya lo vivió Chile antes, el tema de la solidaridad internacional frente a una situación de crisis social límite como la que estamos viviendo en Nicaragua. Agradecemos mucho la disposición de Chile, siendo el primer país que nos ha recibido en esta travesía, en este viaje que estamos haciendo a través del Cono Sur, y esperamos que los demás países se sumen y se motiven por el ejemplo que nos acaba de dar ahorita este país tan amigo y tan fraterno con nosotros, de que juntos y juntas podamos encontrar rutas de pacificación y de democratización en nuestro país, Nicaragua. El diputado Francisco Undurraga valoró la condena a estos hechos que atentan contra los derechos humanos. Me enorgullezco ser parte de una comisión de relaciones exteriores que condena transversalmente todo atropello de derechos humanos en cualquier parte del mundo y en cualquier circunstancia. Hemos recibido 3 personas, 3 jóvenes, 3 muchachos y muchachas que vienen de Nicaragua a contarnos la dura experiencia de vida que están viviendo y la lucha que están haciendo por recuperar la democracia. Por su parte, el diputado Pablo Vidal lamentó que algunos sectores de izquierda chilena no rechacen lo ocurrido en Nicaragua. Allá están siendo asesinadas las personas en la calle por pensar distinto, por querer oponerse a un gobierno con el cual no están de acuerdo, lo que es legítimo. Nosotros luchamos en Chile para que hubiera una democracia en la que la diversidad de opiniones fuera permisible. Es valioso que en esta Cámara de Diputados existan visiones distintas y que exista una instancia democrática en la cual esas diferencias se resuelven. Eso hoy día no está dado en Nicaragua. Y nos parece brutal. Y nos parece brutal que hayan sectores políticos que todavía no se quieran dar cuenta de eso. Y lo digo con mucha responsabilidad, que son sectores de izquierda. Lo digo como diputado de Revolución Democrática, diputado del Frente Amplio. Nosotros tenemos una defensa irrestricta hacia los derechos humanos y la democracia. Y creemos que eso debería ser transversal a todo el espectro político chileno y todavía hay sectores que no lo entienden. Creemos que es el momento de abrir los ojos y el relato de hoy día yo creo que nos ayuda institucionalmente como Cámara de Diputados a entender que la defensa de los derechos humanos es una lucha que no puede detenerse nunca. Esta delegación de jóvenes pertenecientes a distintos movimientos sociales de Nicaragua ha iniciado en Chile una gira por distintos países del Cono Sur como Argentina, Perú, Uruguay y Brasil, con el fin de dar a conocer los alcances del conflicto que vive la nación centroamericana. La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, en tanto, trabaja en un borrador de proyecto de resolución con el fin de fijar una postura clara frente a estos hechos de violencia que afectan a Nicaragua.
Y se inició el estudio del proyecto que impide a los colegios condicionar la matrícula de los alumnos al uso de medicamentos. La iniciativa, que se encuentra siendo analizada en la Comisión de Educación, describe que los establecimientos no pueden prohibir la matrícula o asistencia de alumnos condicionando al uso de medicamentos como el Ritalin para los casos de menores que han sido diagnosticados con hiperactividad u otras patologías. Con la presencia de la nueva ministra del área, Marcela Cubillos, la Comisión de Educación inició el trámite del proyecto que modifica la Ley General de Educación y la Ley sobre Subvención del Estado a establecimientos educacionales, en el sentido de prohibir que se condicione la permanencia de estudiantes al consumo de medicamentos para tratar trastornos de conducta. Para hablar de la iniciativa, asistieron a la instancia profesionales expertos en la materia, entre los que destaca la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, quien entregó apoyo al proyecto y manifestó su interés por abordar el rol que cumplen los docentes en el proceso educativo y cómo estos están siendo capaces de hacerse cargo de las necesidades de los niños. Así que nosotros valoramos mucho este tipo de iniciativas y también hemos sostenido en la comisión la necesidad de hacer un abordaje mucho más global que tiene que ver con una intervención muy adecuada entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, y también con entender la necesidad de avanzar en una educación mucho más integral y que se aleje necesariamente de procesos que tengan que ver solo con ámbitos de medición cuantitativa, pero que no logren trascender en el desarrollo armonioso de todos los niños y niñas de este país. La presidenta de la instancia, Cristina Girardi, señaló que si bien esta norma ya existe, la iniciativa plantea extenderla a todo el sistema educacional. Partimos de la base de que la escuela no puede poner como condición a que un niño esté medicado para poder asistir o matricularse o mantenerle la matrícula en una determinada escuela. Ese es el punto de base del proyecto, ¿no? Y que las escuelas tienen que buscar, con niños que pueden presentar problemas de conducta, tiene como escuela, como sistema pedagógico, no exigir el medicamento, sino que buscar las alternativas pedagógicas de apoyo para que los niños puedan desarrollarse de mejor manera y puedan aprender. Por su parte, el diputado Diego Chalper llamó a no legislar desde el Congreso lo que tiene que ocurrir en una sala de clases. Este es un proyecto que obviamente es imposible no apoyarlo. ¿Sí? ¿Quién podría sostener que hay que condicionar la matrícula de un niño a que consuma un determinado fármaco? Pero ojo, primera cosa que hay que tener en consideración, esto ya está regulado en la nueva Ley de Educación Pública. Hay un artículo específico, si mal no recuerdo el artículo 19, si la memoria no me falla, que esto ya está regulado. Entonces, a ver, está bien, regulémoslo de nuevo en la Ley General de Educación, está perfecto, pero no nos olvidemos que esto ya está regulado. Cuando yo escucho a la defensora decir que hay que hacer programas, parecía ser que ella desconoce lo que hoy día sucede en Chile, porque hoy día ya hay programas. Podremos mejorarlo, el PIE obviamente no es de gusto universal, hay cosas que podríamos hacer mejor, pero yo soy muy escéptico de una tentación que muchas veces tenemos los legisladores, que es intentar legislar desde acá lo que tiene que ocurrir en un aula. La ministra de Educación, Marcela Cubillos, escuchó las intervenciones de los invitados y entregó su respaldo a la iniciativa. Esta es una moción parlamentaria que, tal como explicó el subsecretario, tiene un eje en materia educacional, pero también tiene un fuerte eje en materia de salud pública. Por lo tanto, simplemente nosotros vinimos hoy día como Ejecutivo a escuchar las intervenciones que se hicieron sobre el proyecto de ley, son mociones parlamentarias, y nos comprometimos, por supuesto, a poder analizar de qué manera se puede enriquecer un proyecto que obviamente todos compartimos, nadie quiere y estamos todos en contra de cualquier tipo de discriminación arbitraria, tanto en el ingreso como permanencia en los colegios. La instancia, que también recibió médicos y directores de escuela, fijará un plazo para presentar indicaciones y posteriormente procederá a la votación en general del proyecto. El director ejecutivo de la Comisión Ingresa entregó nuevas cifras sobre el crédito con aval del Estado CAE ante la instancia investigadora respectiva, referidas a la concentración de la matrícula y el endeudamiento estudiantil, además del costo fiscal del sistema. El director ejecutivo de la Comisión Ingresa, encargada de administrar el sistema de créditos para la educación superior, Tomás Bayón, asistió nuevamente a la Comisión Investigadora CAE para aclarar algunas cifras relacionadas a consultas de las y los diputados en sesiones anteriores. Se refirió principalmente a la participación de las instituciones de educación superior en el sistema de crédito con garantía estatal, tanto en universidades como institutos profesionales y centros de formación técnica, y la evolución de la matrícula total versus la matrícula CAE, tema en el que Bayón señaló que este crédito no es el único factor que aumenta la matrícula en las diversas casas de estudio. Desde que se implementó el crédito CAE, 875.000 estudiantes alguna vez han accedido a este financiamiento.
Solo en el último año fueron 62.000 los estudiantes que suscribieron el beneficio. La exposición también detalló la distribución de deudores según tramo de saldo en UF. Otro punto abordado por el director ejecutivo de la Comisión Ingresa, Tomás Bayón, fue la morosidad de los estudiantes egresados y los que desertaron. En términos generales, que la morosidad de los estudiantes que han abandonado su estudio de educación superior tiene un comportamiento muy distinto de los estudiantes que han egresado de sus estudios. Sí, en general, considerando como situación de morosidad aquellos deudores que al menos han dejado de pagar una cuota o dos cuotas de su plan de pago, podríamos decir que la morosidad de los estudiantes que han desertado de educación superior es del orden de 69%, y en el caso de los estudiantes que han egresado es inverso, es del orden de un 29-30% la morosidad. Por lo tanto, los estudiantes que están al día, habiendo egresado de su estudio de educación superior, son aproximadamente un 70%. El diputado UDI Jaime Belolio consideró que el pago de los estudiantes es similar e incluso superior si se compara con otros créditos estatales anteriores. Lo que está haciendo el Estado es comprar una cartera que luego recupera. Ahora, hubo una diferencia ahí que mostraron que es bien importante. De aquellas personas que son desertoras, es decir, que no terminaron sus carreras, la morosidad de ellos es muy alta, el 70%. Sin embargo, son la minoría de los estudiantes que desertan. La mayoría de los estudiantes se gradúa y ellos tienen un 70% de recuperación. Por tanto, la recuperación promedio de los créditos es en torno al 60%. Y yo me acuerdo de mi época, y ese fue un ejemplo que puse ahí, que el crédito solidario tenía una recuperación en torno al 44%. Y en algunas universidades era en torno al 20%. Es decir, este es mucho más alto. ¿Y qué significa en concreto eso? Que no es cierto que uno pueda invertir toda la plata que hoy día se gasta en CAE en gratuidad y sea mejor. Porque esto, como es a 15 años plazo, uno puede invertirlo en más estudiantes. Posteriormente se entregaron cifras sobre el costo del fisco en el sistema CAE, con total de egresos y la compra de títulos y valores, además del ingreso fiscal con la recuperación de la cartera, que desde 2007 a 2017 alcanzó a los 244.495 millones de pesos. La presidenta de la comisión investigadora, diputada del Frente Amplio, Camila Rojas, valoró la reunión. La cifra asociada al aumento de la matrícula respecto del crédito con aval del Estado, ahí estuvimos viendo el detalle por cada institución. Seguramente pronto vamos a sistematizar cuáles fueron las instituciones donde efectivamente la matrícula creció a raíz del crédito con aval del Estado. No hay que olvidar que muchas de las instituciones dependen en más de un 50% del crédito con aval del Estado, instituciones de carácter privado. Por otro lado, vimos los datos de los estudiantes, también con casos bien excepcionales en donde se están pagando más de 30 millones por las carreras que se hayan estudiado, una o más. Y en tercer lugar también vimos información relativa al gasto fiscal, donde presentamos algunas dudas respecto de la información que nos había entregado Hacienda, así que el director Bayón quedó de contrastar la información y oficial. Por el momento la comisión ha recibido más de 500 testimonios de estudiantes que han accedido al CAE, Fondo Solidario y Crédito Corfo, que principalmente denuncian cobranzas abusivas de parte de los bancos. El plazo de recepción de los antecedentes en un máximo de una carilla es hasta el 10 de septiembre al mail educam@congreso.cl. En las próximas sesiones, la instancia invitará a la ministra de Educación, Marcela Cubillos, a la CONFECH y a la Organización de Endeudados Deuda Educativa. Además, espera la respuesta al oficio enviado al expresidente Ricardo Lagos, cuyo gobierno diseñó la política pública del CAE. Y les contamos que nuevos antecedentes entregados por el abogado tributarista Alfredo Ugarte a la comisión que investiga el acuerdo entre Corfo y Sokimich sobre la explotación del litio en el Salar de Atacama apuntarían a criticar lo poco prolijo del mismo y la falta de fiscalización por parte de dicha corporación. Todos los detalles los vemos en la nota. Pésima calidad contractual fue el término utilizado por el abogado tributarista Alfredo Ugarte al analizar el contrato entre Corfo y Sokimich por la explotación del litio en el Salar de Atacama. El experto que participó en la comisión que investiga este acuerdo criticó también la falta de fiscalización del proceso por parte de la Corfo, situación que habría provocado un perjuicio al fisco por no considerar las operaciones no relacionadas. ¿Por qué no se investigó a fondo esta violación de las normas tributarias y se cuantificó? ¿Ya? ¿Cuánto era realmente lo que dejó percibir el fisco de Chile, el Estado de Chile, por este concepto?
en circunstancias que las declaraciones de las autoridades de la Corfo dicen que ocuparon sociedades extranjeras, filiales, y que además calculaban en precio para pagarle a la Corfo solo respecto de operaciones relacionadas y no, como decía el contrato, que había que considerar los precios respecto de operaciones no relacionadas. Entonces, la pregunta que me hago yo, ¿por qué la Corfo no investigó esto? Esto junto a antecedentes que apuntan a la poca definición de los términos de lo que además se considera un nuevo contrato y no una modificación del mismo, evidencian a juicio del diputado Francisco Eguiguren la mala calidad del acuerdo. ¿Cuál finalmente es el objetivo del país con el litio? Porque si nosotros realmente queremos ser un exportador de un producto bruto o queremos realmente ya pasar y dar un paso adelante y empezar a darle un valor agregado al litio y empezar a generar baterías con litio, que es sin duda ya un escalón más importante que de verdad Chile todavía no se ha pronunciado. Yo creo que es una de las respuestas que queremos sacar. En esta sesión también participó el ex integrante de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, Jorge Zanelli. Si bien el científico estuvo en la institución solo hasta septiembre de 2017, explicó cómo puede esta comisión intervenir en las autorizaciones de explotación del mineral. Desde su experiencia señaló que años anteriores permisos de aumento de las cuotas de explotación se han negado. La extracción del litio afecta severamente el salar de una manera que no se ha estudiado. No se sabe exactamente la reacción del salar al proceso de extracción, sobre todo cuando se habla de cuotas tan grandes. Entonces, una de las aprehensiones que tuvimos en el Consejo en ese momento es que sin información respecto a lo que iba a pasar con el salar, podría ser que la autorización de 1 millón de toneladas significara liquidar la posibilidad de extraer futuro litio. Y por lo tanto, no habiendo además una justificación para la solicitud, se rechazó. Para el presidente de la instancia fiscalizadora, diputado Esteban Velázquez, estas decisiones diversas de la SECHEN dan cuenta de la falta de un criterio único en la toma de decisiones. Esta comisión bien podría haberse opuesto a la extracción de hoy día del litio, haber cuidado aún más el patrimonio y el ecosistema, entendiendo que son ellos los expertos en esto. Sin embargo, a una empresa se le hace mayor exigencia, a otra prácticamente ninguna. Entonces estos vaivenes no van por un criterio técnico y ese criterio técnico amarrado a los intereses del país, del patrimonio natural del país, sino que más bien va a vaivenes del gobierno de turno, que es lo que uno logra vislumbrar. A mí me parece que eso es bastante descarnado. Debido a que ambas intervenciones abren nuevas líneas investigativas, la comisión acordó volver a invitar a estos expertos. Y de esta forma nosotros llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que todas estas noticias, como siempre, usted las puede encontrar en sus diferentes formatos audiovisuales en el www.cámara.cl. Muchas gracias por habernos acompañado. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión.